Buenos días, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la terapia cognitiva, la cual fue desarrollada en la década de los años 60 por el psiquiatra Aaron Beck. Este psiquiatra define o concibe a esta terapia como un sistema de psicoterapia, basado en el supuesto de que la forma en que un individuo percibe o modifica sus experiencias va a determinar sus sentimientos y sus acciones. De esta forma, o en igual relación, podemos decir que el terapeuta tiene un papel activo en dicha terapia, ya que permite y ayuda al proceso de modificar en el paciente sus errores cognitivos y sus hipótesis disfuncionales. Podemos hablar también un poco sobre los elementos centrales de esta terapia, en los cuales principalmente tenemos la identificación de los pensamientos automáticos, los cuales se experimentan, según Beck, de forma como un reflejo, sin razonamiento previo y sin reflexión, y se guardan de forma plausible y como válidos. De igual forma, tenemos que esta terapia nos permite poner a prueba la calidad de estas cogniciones por medio de las técnicas de examinar las cogniciones y someterlas a una prueba de calidad, para que de forma más correcta el paciente pueda ver las cosas como son. Por otro lado, Beck desarrolló primeramente sus propuestas para el tratamiento de la depresión, creando el modelo cognitivo de la depresión. Para poder entender este modelo es necesario entender sus componentes, los cuales son la tríada cognitiva, los esquemas y los errores cognitivos. Principalmente tenemos a la tríada cognitiva, la cual es aquella que atañe a los 3 patrones cognitivos inadecuados presentes en el paciente depresivo, los cuales son visiones negativas principalmente acerca de sí mismo, acerca del mundo y de sus experiencias presentes y acerca del futuro. Luego de la tríada cognitiva tenemos a los esquemas, los cuales son estructuras cognitivas que permiten integrar y dar sentido a los hechos, o también definidos como supuestos, creencias y actitudes que el sujeto posee. También se desarrollan en la infancia a medida de la interacción con el medio físico y el medio social y permiten transformar los datos en cogniciones. Es por esto que el individuo va a partir de estos esquemas para poder tener cogniciones y pensamientos tanto inadecuados como adecuados. Por último, tenemos los errores cognitivos o errores en el procesamiento de la información. Estos son aquellos que mantienen su validez en la creencia de los conceptos negativos y su cambio constituye un elemento fundamental en la terapia. Estos se dividen en 6. El primero de los errores cognitivos es la inferencia arbitraria, el cual es sacar una conclusión en ausencia de evidencia que lo apoye. Luego tenemos la abstracción selectiva, la cual es la valoración de un hecho o experiencia sacándolo a partir de un solo elemento. Luego tenemos la generalización excesiva, cuando se saca una conclusión a partir de hechos o sucesos aislados y se toma como regla general a situaciones que están relacionadas o no relacionadas. Luego tenemos la magnificación y minimización. Esta se utiliza para magnificar y minimizar la magnitud de los sucesos que son tanto positivos como negativos. Luego tenemos la personalización, en donde se atribuye al individuo sucesos externos que no tienen relación alguna con estas situaciones. Y por último, tenemos al pensamiento dicotómico o absolutista, en donde se clasifica al mundo y a sus experiencias en bueno o malo o blanco y negro, adscribiéndose la parte negativa en la descripción de sí mismo. Luego de haber hablado ya un poco sobre los componentes que rigen el modelo cognitivo de la depresión, podemos enfatizar que el objetivo de esta teoría cognitiva es la identificación de estos tipos de pensamientos. Esta teoría se rige por diferentes fases. La fase inicial, en donde se evalúa y se explica al paciente todo lo concerniente a la terapia y a los pasos que se van a seguir en dicha terapia. En la fase media se empiezan a aplicar las técnicas de identificación y de modificación de los pensamientos automáticos y aquellas creencias que crean y mantienen la depresión. Y en la fase final se realizan acuerdos sobre el seguimiento, se previenen las recaídas y se hace la comprensión de todo lo sucedido en las terapias anteriores sobre la evolución del paciente.
Para finalizar, podemos acotar de que una técnica importante en esta terapia cognitiva es el registro de los pensamientos disfuncionales, anotando principales aspectos mencionados en la terapia y ampliando su rango progresivamente, de la consulta a la casa y a la vida cotidiana. Muchas gracias por escucharme. Técnicas. La terapia cognitiva de Beck incluye técnicas cognitivas y técnicas conductuales. La diferencia que subyace es de enfoque para denominar la terapia cognitiva. Esto es, lo que se pretende es modificar las cogniciones del sujeto, que son elementos causal de la conducta. A diferencia de las técnicas conductuales tradicionales, que sostienen que cambiando la conducta se transforman otros procesos del sujeto, como creencias, cogniciones. Por esto, cualquier técnica que se usa se orienta a cambiar en principio los pensamientos distorsionados para luego modificar el núcleo más profundo y arraigado. Los que son los esquemas del sujeto, estos son los que le permiten transformar los datos de la realidad en elementos para él interpretables. Las técnicas cognitivas que se incluyen en la terapia cognitiva de la depresión son el registro diario de pensamientos disfuncionales, la comprobación de la realidad, las técnicas de reatribución, las técnicas de solución de problemas, el diseño de experimentos, la refutación con respuestas racionales y la modificación de las suposiciones disfuncionales. La terapia cognitiva de la depresión posee una duración de entre 12 y 15 sesiones, con un máximo de 20. Revisar y discutir los pensamientos automáticos negativos gracias al registro de pensamientos y sentimientos que el paciente va cubriendo desde que entra en tratamiento, y podemos detectar con facilidad los pensamientos automáticos negativos. Este registro incluye 3 partes: la situación, acontecimiento, motivo, la emoción desagradable, la corriente de pensamiento o el recuerdo que ocasionó la emoción desagradable, la emoción, donde debe especificar la emoción, por ejemplo, triste, enfadado, ansioso, deprimido, entre otros, y la intensidad de la emoción en una escala de 0 a 100, así como el pensamiento o pensamientos automáticos, debiendo anotar tanto el pensamiento automático que precede a la emoción o emociones como el grado de creencia en el mismo, en una escala de 0% al 100%. Enseñar al paciente modos de evaluar y corregir las distorsiones cognitivas, pensamientos automáticos, sobre todo a sus pensamientos automáticos negativos. El objetivo es que el paciente pueda identificarlos con claridad y corregirlos con las técnicas con el cual el terapeuta le ha ido entrenando, y dar respuestas racionales a los mismos que llevan un resultado distinto al habitual. Las aplicaciones. En el campo del tratamiento de la depresión es indudable la importancia de la terapia cognitiva de la depresión, la cual ha mostrado ser en muchos estudios el tratamiento de elección para tal patología. Esto principalmente en Beck en 1991. Distintas revisiones han demostrado que la terapia cognitiva es igual o más efectiva que la farmacoterapia. Y de acuerdo con estudios realizados, se ha demostrado que a lo largo del plazo hay menos recaída con la terapia cognitiva de Beck que con otros tratamientos para la depresión. En los últimos años, la terapia cognitiva de Beck se ha expandido a otros campos distintos a la depresión, como trastornos de ansiedad y pánico, trastornos de personalidad, conductas adictivas y otras como trastornos de la alimentación y obesidad, trastornos infantiles y de la adolescencia, medicina conductual y problemas maritales. Gracias. ¿Qué hace un terapeuta cognitivo-conductual? Una de las características distintivas del trabajo del psicólogo radica en que se hace en completa confidencialidad. Así, el secreto profesional es un ingrediente esencial de la relación terapéutica y el encuadre.
pues facilita que el paciente se explique con plena sinceridad. El terapeuta establece un buen vínculo y evalúa el caso. En primera instancia, un terapeuta cognitivo-conductual establece un buen vínculo con el consultante, mostrando empatía para favorecer la alianza terapéutica. El primer paso de esta terapia consiste en evaluar el caso, pero tal tarea no se podrá llevar adelante si quien consulta no se siente cómodo y ya no regresa para la siguiente cita. Por tanto, más que una actitud centrada en la búsqueda de datos, es preferible adoptar un enfoque más humano y más comprensivo en los primeros encuentros. La intervención comenzará con una evaluación. Para ello, el terapeuta escucha al paciente, le pregunta por qué busca ayuda psicológica y, apoyándose en sus conocimientos, va formulando las primeras hipótesis del caso. Por ejemplo, si en la primera consulta el paciente afirma que se encuentra bloqueado para relacionarse con los demás, que le cuesta hacer amigos o conseguir pareja, el psicólogo considerará la posibilidad de una fobia social, lo cual lo llevará a indagar si, por ejemplo, se siente evaluado negativamente por los demás en situaciones sociales. Al concluir este primer momento de la evaluación psicológica, el terapeuta habrá de contar con un conjunto de elementos para iniciar la intervención. Entre dichos elementos se encuentran: primero, el terapeuta deberá conocer el diagnóstico psiquiátrico formal de acuerdo con el DSM-5. Segundo, los objetivos del tratamiento o las conductas problema a trabajar. Esto será consensuado con el paciente. Tercero, un conjunto de hipótesis psicológicas acerca de cuáles pueden ser los factores que están manteniendo las conductas problema. Por último, el cuarto es un diseño básico del programa de técnicas que aplicará para ayudar al paciente. Por otra parte, el tratamiento psicológico consiste en la aplicación de un conjunto de técnicas para lograr los objetivos planteados en la fase de evaluación. Si bien siempre se procura conservar la cordialidad, amabilidad y empatía, el terapeuta no charla con el paciente, no mantiene una conversación libre sobre los temas que tuvieron lugar en la semana. De modo que las intervenciones verbales del terapeuta son técnicas orientadas y pensadas hacia el logro de los objetivos. Por ejemplo, las intervenciones verbales que enseñan al paciente a modificar sus creencias disfuncionales. Así pues, el terapeuta se maneja con un plan terapéutico. Pero, ¿qué sucede si los pacientes se alejan espontáneamente de los objetivos planteados? ¿Qué deberá hacer el terapeuta si, por ejemplo, un paciente que padece de ansiedad nos plantea espontáneamente que está fuertemente preocupado por su estabilidad laboral, pues la empresa en la cual trabaja está haciendo reducción de personal? En primer lugar, siempre escuchamos al paciente atentamente y lo dejamos que nos cuente lo que le inquieta. Segundo, habremos de juzgar la relación del problema nuevo con los que ya conocemos. Y finalmente, valoraremos la importancia que tiene el nuevo problema respecto de los que ya estamos tratando y discutimos con el paciente qué lugar le damos en el entorno del tratamiento, lo cual va a conducir a una reevaluación de los objetivos y prioridades del tratamiento. Ahora yo voy a continuar con la siguiente pregunta. ¿Cómo se aplican estas técnicas? De manera general, lo que necesitamos saber es que en la terapia cognitivo-conductual existen numerosas técnicas y que cada una de estas incluye una serie de pasos y de operaciones conductuales que el terapeuta va a llevar a cabo. Cada una de estas técnicas son procedimientos tipificados y con esto queremos decir que incluyen una serie de pasos que han sido pautados con antelación y que el terapeuta va a ir adecuando, sea el caso en específico. Ahora, para poder aplicar cada uno de estos procedimientos técnicos, se debe realizar una psicoeducación. Esto quiere decir que el terapeuta va a dar una explicación lógica y razonada que se adecue al nivel de entendimiento y de la problemática que tenga el paciente, del por qué se le sugiere este procedimiento en cuestión y qué grado de conveniencia va a traer para este paciente. Este hecho va a facilitar el nivel de adherencia que tenga el paciente en cuestión al tratamiento. El último paso es aplicar el protocolo de pasos o
de instrucciones que cada una de estas técnicas dentro de esta terapia especifican. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo el terapeuta es un agente que facilita el aprendizaje. En este caso, el terapeuta no solo va a buscar que el paciente efectúe ejercicios con él mientras está en la consulta, sino que lo más importante es que el paciente pueda realizar estos ejercicios principalmente afuera de los ámbitos de consulta. En este caso es muy importante tener en cuenta que el terapeuta cognitivo-conductual siempre va a asignar tareas y da indicaciones precisas acerca de cómo desarrollar habilidades que van a ayudar a alcanzar y mantener los objetivos deseados. En este caso, el terapeuta siempre se va a recordar de estas asignaciones y las va a tratar de revisar casi siempre con el paciente. Si el paciente por algún motivo en específico no puede realizar esta tarea o esta asignación, le va a pedir que la realice para la consulta siguiente. Vale la pena decir que va a seguir insistiendo. No importa cuántas veces el paciente no realice la tarea en el momento, siempre se la va a pedir para la siguiente consulta. La realización de estos ejercicios va a constituir una clave para que el paciente pueda generar sus propios aprendizajes y además pueda aprender a mantenerlos en un futuro. Es un objetivo de máxima resolución que el paciente maneje sus propios conceptos y sus propios procedimientos básicos acerca de la sintomatología que está sintiendo para que pueda desarrollar herramientas que le van a permitir sobrellevar o vivir su vida de una manera adecuada. Habremos logrado plenamente el objetivo no solo si nosotros como los terapeutas y el paciente resuelve la sintomatología por la cual asiste a consulta, sino que también el paciente va a tener sus propios conocimientos acerca de cómo afrontar posibles estresores o recaídas en un futuro. Ahora vamos a realizar 2 preguntas de autoevaluación para poder ver si han comprendido el tema. Número 1. ¿Por qué los pensamientos automáticos se guardan como plausibles o válidos? Número 2. Menciona 3 distorsiones cognitivas de tu preferencia y un ejemplo de cada una. Ya para finalizar, yo les hablaré un poco sobre las habilidades clínicas del terapeuta conductual. Cuando hablamos de un tratamiento hacia algún cuadro en concreto, se podría conformar una serie de clasificación de habilidades que en grandes líneas acoge destrezas básicas referidas a la relación terapéutica, comenzando con habilidades de empatía, de aceptación, de autenticidad, de cordialidad, de respeto a la deontología profesional, entre otras cosas. También tenemos las habilidades de escucha, en donde se encuentra la clarificación, la paráfrasis, el reflejo, la síntesis. También están las habilidades de acción verbal, que son preguntas, confrontaciones, interpretaciones, análisis, también información. Aquí también se encuentran conocimientos generales del modelo desde el que se trabaja, en donde aquí se incluye todo tipo de información sobre las bases del modelo, su aplicación, su práctica, sus variantes, entre otras cosas. También nos encontramos con competencias en técnicas conductuales y cognitivas concretas, por ejemplo, exposición, control de contingencias, entrenamiento en habilidades sociales, relajaciones, reestructuración cognitiva, entre otras cosas. Cabe resaltar que otra de las habilidades generales dentro de estas acciones se encuentra la fluidez, la flexibilidad, la seguridad, entre otras cosas. Gracias.